¿Cómo están, jóvenes? Saludos. En este video de programación les voy a explicar cómo resolver el ejercicio 14 y ustedes lo van a resolver por su cuenta, ¿ya? Este ejercicio, el 14, también corresponde a los diagramas NS que hemos visto en los anteriores videos, y lo que nos pide es un diagrama NS que resuelva el siguiente problema. Nos dice, una empresa constructora vende terrenos con la forma de la figura. Realice un algoritmo y represéntelo mediante diagrama NS en PCInt para obtener el área respectiva de un terreno de medidas de cualquier valor. Veamos cuál es la figura. ¿Ya? Esta es la forma que tiene los terrenos. Ya acá nosotros tenemos dos ángulos de 90 grados y dos ángulos diferentes de 90 grados. Entonces, tenemos tres valores diferentes, A, B y C. Entonces, en nuestro algoritmo, en diagrama NS, tenemos que leer estos tres valores. Tenemos que leer el valor de A, el de B y el de C, que son reales. Obviamente, de manera previa, tenemos que declararlos como reales. Ahora, el área es lo que me está pidiendo calcular. Entonces, ahí aparece una cuarta variable que se va a llamar área, que va a ser de tipo real. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Esta figura fácilmente se la puede dividir en dos, ¿ya? Y esta figura tendría como componentes un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo y un triángulo, ¿ya? Si trazamos una línea acá paralela a la línea donde se encuentra la medida B, a la base, nosotros vamos a segmentar esta figura en un rectángulo y en un triángulo, rectángulo también, valga la redundancia, ¿no? Entonces, acá en el siguiente diapositiva les explico cómo se tendría que calcular el área de cada una de estas figuras, ¿ya? Para esto he utilizado dos variables auxiliares más, una que se va a llamar área triángulo, otra área rectángulo, y finalmente está el área total, que es la suma de las otras dos, del triángulo y del rectángulo. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? ¿Ya? El triángulo, como es un triángulo rectángulo, la fórmula sería base por altura dividido entre 2. Pero en este caso la base es la misma que tiene el valor B, ¿no? Entonces este valor de B se proyecta acá como base del triángulo. Entonces la base tiene el valor, la variable B. Ya tenemos la base. Ahora la altura. La altura no la conocemos, pero tenemos el valor de este lado que vale A y de este lado que vale C. Si nosotros trazamos la línea imaginaria para dividir, este segmento que es la altura del triángulo va a resultar de restar A menos C. Entonces, esta resta es el valor que va a tener la altura del triángulo. Entonces, ya tenemos la base que es B y la altura que es A menos C. Entonces, para calcular el área del triángulo sería base, que es B, por la altura, que es A menos C. No hay que olvidar que esto hay que colocar entre paréntesis. Todo dividido entre 2 porque se trata de un triángulo, ¿no? De un triángulo rectángulo. Ya tenemos el área de esta primera figura, que es el triángulo. Nos falta el área de la segunda figura, que es este rectángulo. Este rectángulo tiene la base B y tiene la altura C. Está fácil de calcular. Entonces, el área del rectángulo tiene B por C. Base por altura, que vendría a ser B por C. Una vez ya calculadas estas dos, el área total de esta figura es igual a la suma del triángulo más el rectángulo. Entonces, el área total es el área del triángulo más el rectángulo. Y finalmente nosotros tendríamos que mostrar esta área total. Entonces, en resumen, chicos,
tenemos que declarar nosotros las variables A, B y C. Esas variables las vamos a pedir que el usuario las introduzca por teclado. Y para realizar los cálculos vamos a declarar las variables área triángulo, área rectángulo y área total. ¿Ya? Área triángulo, esta es la fórmula para realizar su cálculo. Área rectángulo, esta es la fórmula. Y el área total es la suma del área del triángulo más el área del rectángulo. Y como resultado de todo ese proceso muestro el área total de la superficie, ¿no? Bueno, ¿qué me tienen que hacer en este caso? Tienen que hacerme el pseudocódigo en PCInt, ya sea de la computadora o del móvil, fotito del pseudocódigo. Segundo, resultado de la ejecución. Tienen que sacarme una captura de pantalla del celular o ya sea del equipo de computación con el resultado de la ejecución, donde yo le dé 3 valores A, B y C y me muestre los resultados. Algo que hay que tomar en cuenta a la hora de dar de valores es de que A tiene que ser mayor que C. ¿Ya? Siempre vamos a dar valores donde A sea mayor que C. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos capturas. El código en PCInt, el resultado. Y si no tienen ustedes el PCInt de la computadora, me hacen el diagrama de flujo. El diagrama de flujo me lo van a hacer a mano y el diagrama NS también a mano. Y me mandan fotito de las dos. En total de este ejercicio son 4 fotos. Pseudocódigo, resultado, diagrama de flujo y diagrama NS. Bueno, espero haber sido claro en esta explicación, chicos. Cualquier consulta, saben cómo contactarme. Estoy a su disposición. Espero que lo resuelvan satisfactoriamente. Nos vemos en un siguiente video.